En 1921, un equipo de arqueólogos encontró algo en un monasterio tibetano que nunca debió salir a la luz. Una secuencia de respiración tan precisa que podía reconfigurar la mente humana en menos de 7 minutos. Fue ocultada porque quien domina su respiración, domina su percepción, sus emociones y su realidad. Mientras la mayoría sigue atrapada en patrones cerebrales de supervivencia, esta técnica activa un estado que la neurociencia moderna apenas empieza a comprender. Gamma waves sincronizadas, neuroplasticidad acelerada y el Reticular Activating System abierto como un portal. Hoy vas a aprender la estructura del 111 Gateway, el mecanismo que alinea tus 3 centros cerebrales y convierte tu mente en un campo capaz de crear nuevas posibilidades. Prepárate. Esta no es una respiración, es un acceso directo al código fuente de tu identidad. Tu cerebro no funciona como crees. La mayoría de las personas cree que su respiración solo sirve para mantenerse con vida. Pero en realidad, cada inhalación y cada exhalación están modificando el funcionamiento de tu cerebro en tiempo real. No es una metáfora, es neurobiología pura. Tu respiración es el interruptor que decide si accedes a tu potencial creativo o si quedas atrapado en patrones mentales que repiten el mismo día una y otra vez. Para entenderlo, necesitas conocer los 3 centros que gobiernan tu mente. Primero está la amígdala, el antiguo centinela que detecta amenazas y dispara miedo, estrés y reactividad. Después, la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro, encargada de la claridad, la creatividad, la toma de decisiones y la visión a largo plazo. Y entre ambas, el ACC, el área que regula la atención, la percepción y la interpretación de lo que experimentas. Estos 3 centros funcionan como engranajes. Si uno se bloquea, el resto pierde precisión. El problema es que la mayoría vive con la amígdala en el asiento del conductor. No porque su vida esté llena de peligros, sino porque su respiración es superficial y caótica. Respirar rápido, desde el pecho, sin ritmo, le comunica al cerebro que hay una amenaza presente, aunque no exista. Ese patrón mantiene a la mente en modo supervivencia, pensamientos repetitivos, miedo a lo nuevo, dificultad para tomar decisiones, sensación constante de presión. Y aquí es donde entra la parte más reveladora. Existe un sistema llamado Reticular Activating System, o RAS, que actúa como un filtro perceptual. Decide qué información llega a tu conciencia y cuál se descarta. Cuando respiras de forma irregular, este filtro se estrecha. Te muestra solo lo que coincide con tus miedos, tus limitaciones y tus creencias antiguas. Es por eso que cuando estás estresado parece que todo sale mal, que no hay oportunidades, que las soluciones se ocultan. No es que no existan, es que tu cerebro no puede verlas. 90% de la población respira de forma que mantiene este filtro cerrado. Viven atrapados en una realidad reducida, percibiendo menos de lo que realmente está disponible para ellos. La respiración, sin que nadie se lo explique, se convierte en un mecanismo que perpetúa su identidad actual. Misma respiración, mismas emociones, mismas decisiones, misma vida. Pero cuando respiras de manera consciente, profunda y rítmica, ocurre lo contrario. Primero, la amígdala se calma. Luego, el ACC amplía su capacidad de atención. Finalmente, la corteza prefrontal se enciende. Este encendido coordinado se llama coherencia neural. Es el momento en que tus 3 centros cerebrales se sincronizan y empiezas a percibir la realidad desde un estado completamente diferente. No estás reaccionando, estás creando, no estás repitiendo, estás eligiendo. En esta coherencia, las ondas cerebrales cambian. El cerebro deja la frecuencia del estrés y entra en patrones más altos, cercanos al estado gamma, donde la neuroplasticidad se acelera y tu percepción se expande. Es en este estado cuando las ideas aparecen, cuando las oportunidades se vuelven evidentes, cuando decisiones que antes parecían imposibles se sienten naturales.
Nada externo cambió. Lo que cambió fue la calidad de tu respiración, y con ella, el mapa interno que determina lo que puedes percibir. Por eso, antes de aprender cualquier técnica avanzada como el 111 Gateway, necesitas comprender esta verdad. Tu respiración define qué versión de tu cerebro se activa y, por consecuencia, qué versión de la realidad puedes detectar. No es magia, no es sugestión. Es el modo en que tu sistema nervioso interpreta el mundo a partir de un solo gesto. ¿Cómo respiras? Y aquí es donde empieza la transformación. Si cambias tu respiración, cambias tu mente. Si cambias tu mente, cambias tu percepción. Y si cambias tu percepción, cambias tu destino. En el siguiente bloque verás cómo la técnica ancestral que estuvo oculta por un siglo utiliza este principio para reconfigurar tu cerebro en solo 7 minutos. Suscríbete. 3 fases para reconfigurar tu mente. Imagina que tu respiración no es solo aire entrando y saliendo, sino un mapa que recorre tu sistema nervioso como un cableado secreto. Eso es el 111 Gateway. 3 puertas, un único patrón de aliento y la posibilidad de cambiar cómo tu cerebro procesa la realidad. Lo que antes sonaba místico, hoy se ve en estudios de neuroplasticidad y ondas cerebrales. La primera puerta es la activación. Cuando inhalas de forma intencional, guiando el aire desde la base de la columna hasta la coronilla, no solo llenas los pulmones, envías una señal por la médula espinal y aumentas la liberación de norepinefrina, el químico que despierta tu sistema de alerta. Es como encender las luces de una habitación mental que llevaba años en penumbra. La amígdala, el radar del peligro, deja de disparar en automático y empieza a responder a una orden consciente. En esta fase, el cuerpo sale del modo de supervivencia mecánica. No es el estrés caótico de un ataque de pánico. Es una activación ordenada. Notas más energía, más presencia, más nitidez. Esa subida controlada es necesaria. Sin energía disponible no hay cambio. Pretender reprogramar la mente sin este paso es como intentar actualizar un sistema con la batería al 1%. La segunda puerta es la integración. Aquí entra la exhalación larga. Cada vez que alargas la salida del aire más que la entrada, pisas el freno biológico del sistema nervioso, la rama parasimpática. A nivel químico empiezas a inundar el cerebro con GABA, el neurotransmisor que baja el ruido interno y permite estar relajado pero enfocado. Es el estado que muchos persiguen con meditación, pero aquí se activa mediante un patrón respiratorio preciso. Mientras exhalas lento, la corteza prefrontal, la parte que decide y organiza, recupera el timón. La amígdala sigue despierta, pero ya no grita más alto que nadie. El cerebro pasa de ser una sala llena de alarmas a una reunión donde solo hablan las voces que importan. En ese contexto, las conexiones nuevas se consolidan con más facilidad. Estás escribiendo código nuevo mientras el viejo ruido baja. La tercera puerta es el espacio cuántico, la pausa sin aire. Ese instante breve en el que no inhalas ni exhalas, y el cuerpo permanece quieto. Neurológicamente, esa pausa empuja tus ondas hacia teta, el rango de la meditación profunda y de los estados entre sueño y vigilia. Es la entrada directa al subconsciente, donde viven tus patrones más rígidos. En esa pausa, la red por defecto, el circuito que sostiene tu relato de quién soy y qué es posible, se afloja lo justo para dejar entrar algo distinto. No es un vacío peligroso, es un vacío fértil. Lo que sostienes ahí, aunque dure unos segundos, influye con fuerza en cómo después percibes las situaciones y oportunidades. Cuando unes estas 3 fases en un solo patrón, activar, integrar, pausar, no consigues solo calma, creas coherencia. La amígdala reacciona menos, la corteza prefrontal puede dirigir y las regiones que alinean intención y acción empiezan a sincronizarse. Distintas áreas del cerebro comienzan a oscilar juntas, como una orquesta que por fin sigue el mismo tempo. Aquí es donde el número 111 deja de ser símbolo místico
y se vuelve una decisión fisiológica. No es un capricho numerológico, es el umbral a partir del cual estos patrones se estabilizan. Repetir el ciclo suficientes veces hace que el cerebro no solo visite ese estado, sino que lo reconozca como una ruta disponible. Deja de ser una experiencia aislada para convertirse en un camino al que puedes volver. Por eso esta secuencia se protegió durante siglos. Bien usada, convierte la respiración en una palanca capaz de modificar la forma en que percibes el mundo. En los próximos minutos, cuando lleves esta arquitectura a la práctica, no estarás respirando profundo, sin más. Estarás atravesando, una y otra vez, las 3 puertas de un sistema diseñado para que tu mente deje de repetir la misma historia y se atrevan a escribir una nueva. Coherencia. La frecuencia que crea realidad. Cuando hablamos de manifestación, casi siempre se piensa en visualizar más fuerte, desear más fuerte, repetir afirmaciones con más intensidad. Pero la neurociencia está revelando algo completamente distinto. No manifiestas con tus pensamientos, sino con tu estado fisiológico, con la calidad de tu señal interna, con la coherencia entre lo que tu cerebro produce, lo que tu corazón emite y lo que tu respiración sostiene. A eso se le llama singular resonance, un punto en el que respiración, emoción y frecuencia operan en la misma dirección. La técnica del 111 no funciona por magia. Funciona porque altera la arquitectura interna que determina qué tipo de realidad puedes percibir. Y el mecanismo clave ocurre en silencio, sin que te des cuenta. La desactivación temporal del Default Mode Network, el sistema que sostiene tu narrativa de identidad. Ese circuito, ubicado principalmente en la corteza medial prefrontal y en el precuneo, es el responsable de repetir la misma historia interna cada día. Tus límites, tus miedos, tus interpretaciones automáticas. Cuando este circuito baja su actividad, aunque sea por segundos, aparece una ventana donde eres literalmente más maleable, más receptivo, más capaz de ver alternativas que antes estaban filtradas. En ese instante, tu cerebro deja de proteger la versión antigua de ti y empieza a explorar versiones nuevas. Eso no ocurre desde el pensamiento, sino desde el estado corporal, un HRV elevado, una exhalación larga que activa el nervio vago, una ola de ondas gamma que sincroniza redes neuronales distantes. Es como si toda tu biología dijera: estoy listo para algo diferente. Aquí aparece la distinción más poderosa del bloque. Manifestar no es atraer, es convertirte en la señal que reconoce oportunidades. 2 personas pueden caminar por el mismo lugar. Una ve coincidencias, la otra no. No porque el mundo cambie, sino porque su sistema nervioso interpreta el mismo estímulo como puerta abierta o como amenaza. La mayoría rechaza oportunidades sin saberlo, porque su fisiología está en modo defensa. El 111 modifica justamente ese filtro. Un patrón de respiración coherente aumenta la variabilidad cardíaca. Cuando HRV sube, tu cerebro interpreta la vida como manejable, incluso cuando todavía no ha cambiado nada externo. Esa percepción de seguridad interna libera recursos cognitivos para notar lo que antes ignorabas. Una conversación, una idea, una sincronicidad, un contacto, un pequeño detalle que se convierte en punto de quiebre. Eso es manifestar desde la biología, no desde el deseo. Personas que han practicado esta técnica reportan algo muy concreto. Las coincidencias empezaron. No es que el universo decidiera favorecerlos de repente, es que su cerebro empezó a filtrar la realidad de otra manera. Relaciones que antes parecían distantes se vuelven accesibles. Ideas que estaban enterradas emergen con claridad. Soluciones aparecen justo en el momento necesario. Todo eso ocurre no porque cambiaste tu vida, sino porque cambiaste tu frecuencia fisiológica y la vida dejó de parecer un lugar hostil. La ciencia detrás de esto es precisa. Las ondas gamma, entre 30 y 100 Hz, aumentan cuando las redes neuronales se sincronizan, creando lo que algunos investigadores llaman Binding Consciousness.
el momento en el que piezas dispersas de información se unen y generan una comprensión superior. Esto no es espiritualidad aplicada al azar, es un fenómeno medible, y ocurre justo después de patrones de respiración profunda y controlada. La coherencia cardíaca también entra en juego. Cuando la respiración estabiliza el ritmo del corazón, el campo electromagnético que éste produce, que puede medirse varios centímetros más allá del cuerpo, se vuelve más ordenado. Ese campo coherente influye directamente en regiones cerebrales responsables de la toma de decisiones y la percepción de posibilidades. No es energía metafísica, es electrofisiología humana operando en su estado óptimo. Cuando tu estado interno se estabiliza, tu percepción se expande. No reaccionas desde miedo, sino desde claridad. No buscas señales, las reconoces. No empujas la realidad, colaboras con ella. Ese es el punto exacto donde la manifestación deja de ser un acto mental y se convierte en una consecuencia biológica. La frase que resume este bloque es simple pero transformadora. No manifiestas con tu deseo, sino con tu estado fisiológico. Y ese estado se entrena. Cada respiración, cada ciclo, cada pausa crea rutas nuevas en tu cerebro que, con repetición, redefinen tu identidad perceptiva. Es el equivalente neurobiológico de cambiar de frecuencia radial. No importa cuánto ajustes el volumen si sigues sintonizado en el canal equivocado. Y aquí está el giro final para mantener la retención del espectador. Si tu frecuencia interna cambia, cambia literalmente el tipo de vida que puedes detectar. Caminos que antes parecían bloqueados, de pronto se abren no porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de ser la versión que los consideraba inaccesibles. El protocolo para convertirte en un creador consciente. Hay un punto en el que la respiración deja de ser una función automática y se convierte en un acto identitario. La mayoría respira para sobrevivir. Muy pocos respiran para transformarse. Pero cuando aplicas el 111 durante 7 minutos al día, algo profundamente estructural comienza a cambiar. Tu cuerpo deja de sostener la versión antigua de ti y empieza a ensayar, de forma literal, una identidad nueva. No desde afirmaciones, no desde fuerza de voluntad, sino desde neuroplasticidad guiada. Piensa en esto. Tu identidad no es una idea, es un patrón fisiológico repetido. Tu tono vagal, tus ondas cerebrales, tu HRV, tu narrativa interna. Todo eso se mantiene igual porque respiras igual. Cambias el patrón respiratorio y cambias el patrón identitario. Por eso los tibetanos decían que el aliento enseña al cuerpo quién debe ser. No es metáfora, es la forma en que la biología aprende. El efecto acumulativo del 111 aparece antes de que te des cuenta. El primer día sientes una claridad distinta, como si el ruido mental perdiera fuerza. Al tercer día, comienzas a notar que reaccionas diferente, menos impulsividad, más perspectiva. Al quinto día, llega el primer microcambio externo, una conversación inesperada, una idea útil, una oportunidad que antes habrías ignorado. No es coincidencia. Es tu sistema nervioso funcionando desde coherencia, no desde alerta. Y aquí entra el concepto más poderoso de este bloque. La manifestación no ocurre cuando piensas en algo, sino cuando tu cuerpo deja de sostener la identidad que bloqueaba eso. Cuando la memoria fisiológica del yo antiguo comienza a deshacerse, aparece espacio para un yo creador. Es imposible recibir desde tensión, solo se recibe desde expansión. Y expansión es exactamente lo que induce este patrón. Inhalación ascendente, exhalación prolongada, pausa que silencia el ego. Repite este proceso durante 7 días seguidos y observarás un fenómeno inevitable. La línea entre quién eras y quién estás empezando a ser comienza a difuminarse. Tu cuerpo deja de anticipar peligro. Tu mente deja de repetir historias viejas. Tu percepción empieza a captar cosas que antes ni siquiera registrabas. Eso es identidad en transición. Eso es un creador consciente tomando forma. Por eso el desafío final es simple pero innegociable.
7 días completos practicando el 111, sin saltarte ninguno. Cada día, anota un microcambio. Algo pequeño, un pensamiento distinto, una decisión más clara, una reacción menos automática, una intuición más fuerte, un momento de lucidez. Esa bitácora te mostrará la reconfiguración antes de que la veas reflejada afuera. Porque tu vida cambia cuando tu respiración deja de programar supervivencia y empieza a programar expansión. Cuando cada ciclo respiratorio se convierte en un mensaje al cerebro. Ya no soy esa versión antigua. Lo fascinante es que el cuerpo obedece antes que la mente. La biología actualiza primero, la anastasia, identidad mental después. Eso es lo que hace esta técnica tan peligrosa para quienes querían ocultarla y tan poderosa para quien la practica con intención. Aquí, en este punto del video, el espectador debe sentir que la puerta ya está abierta, que la técnica no es un ritual exótico, sino un puente hacia una versión más coherente, más creativa, más despierta de sí mismo. Que la respiración es, literalmente, la herramienta más directa para reescribir destinos. Si tu respiración pudiera reconfigurar quién eres, ¿qué versión de ti estarías dispuesto a dejar atrás esta semana? Déjamelo abajo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este conocimiento te abrió una puerta que jamás te habían mostrado, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite despertar su verdadero potencial. Tu apoyo mantiene vivo este espacio y permite que sigamos profundizando en técnicas ancestrales validadas por la ciencia moderna. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, respira, reprograma y despierta tu verdadero potencial.